Lectura 12, unidades pampeanas de la precordillera. Bueno, la precordillera se encuentra ubicada entre las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, formando un cordón montañoso de unos 500-600 kilómetros de longitud en dirección norte-sur y aproximadamente 100 kilómetros en dirección este-oeste. La información completa se encuentra en la página de Agre 260 y es esta que está acá. Lo primero que se muestra es el sector norte de la precordillera, extendiéndose desde la parte central de La Rioja hasta lo que sería el río Jáchal, en la provincia de San Juan. El segundo sector corresponde entre el río Jáchal y el río San Juan. Está bordeada a ambos lados por valles estructurales cubiertos por depósitos terciarios y cuaternarios. El último sector, el ubicado más al sur, va desde el río San Juan hasta aproximadamente el río Mendoza en la provincia de Mendoza. El Valle del Oeste se denomina Valle de Uspallata, Calingasta, Iglesias, y el Valle del Este corresponde al Valle del Uyún y del río Bermejo. El Valle del Uyún lo separa de la Sierra de Piedepalo y el Valle del Bermejo lo separa de las sierras de Valle Fértil. El conjunto de esta imagen de aquí muestra la presencia de la precordillera, el Valle de Uspallata, al oeste la cordillera frontal, al este se observa todo lo que es la plataforma calcárea, las sierras de Piedepalo, que lo separan y que lo separa todo este conjunto en la sierra de Valle Fértil. En dirección al norte decía hasta la mitad de Mendoza, donde confluye con la sierra de Humango y la cordillera frontal, y hacia el sur desaparece a la altura del río Mendoza. Este conjunto montañoso está integrado por una serie de cordones longitudinales de dirección norte-sur, que se ve muy bien aquí, separados por valles estructurales. Ellos están formados por corrimientos, convergencia hacia el este, que se encuentran ubicados en el sector oeste de la precordillera, y otros retrocorrimientos que se encuentran ubicados en el sector este de la precordillera. La altura común de estos cordones oscila en los 1000 metros, llegándose a algunas alturas de 2000-3000 metros en la zona de la provincia de La Rioja. Desde el punto de vista de la configuración del pampeano o del cámbrico, se pueden reconocer dos cosas completamente diferentes. Una franja ubicada al este, que está pintada de color naranja. Hay una franja intermedia acá de color amarillento y hay una franja ubicada al oeste de color verde o azul que se dispone justamente en el borde con el límite oeste de la precordillera. La franja del este es lo que se conoce como plataforma calcárea. Son carbonatos en general, algunas calizas cristalinas, y se ubican en las sierras de Guandacol, de Jáchal, de Niquivil, parte de la Sierra del Sonda y la Sierra de la Laja, ubicados en la parte este. A medida que vamos hacia el oeste, este sistema está siendo fragmentado y roto por los sucesivos retrocorrimientos. Más al oeste hay una plataforma clástica que está pintada de amarillo, dentro de la cual hay pequeños afloramientos o sectores con rocas calcáreas. Y si nos ubicamos más al oeste, como dice acá, leptometamorfitas y anfibolitas. El conjunto de leptometamorfitas corresponde a diversas unidades
entre ellas la formación Cortaderas, la formación Bonilla y algunas otras unidades. No son muy abundantes y dentro de ellas aparecen rocas máficas y ultramáficas que han sido consideradas como anfibolitas por diversos autores. En lo que hace a la estratigrafía de esta plataforma carbonática, ¿no es cierto? Acá se pueden ver sectores de la plataforma calcárea ubicada bien al este, lo que sería la zona de Guandacol en La Rioja, Hacha al norte de Neuquén, de San Juan, y Sonda, zona centro y sur de San Juan. Allí aparecen un conjunto de unidades cámbricas, entre las que se encuentran la formación Cerro Totora, la formación Los Hornos, La Laja, Sonda, La Flecha y La Silla. Mientras que hacia el oeste, un poco más al oeste, en la zona de Mendoza, se reconocen las formaciones Alojamiento, Cerro Pelado y El Relincho. Casi todas ellas son carbonáticas, pero se encuentran separadas de la zona del este por depósitos devónicos y ordovícicos que impiden observar la continuidad entre la zona del este y la zona central de la precordillera. También en este sector del oeste o del centro, mejor dicho, hay una buena cantidad de bloques de plataformas que son denominados olistolitos, entre los cuales se encuentra el San Isidro, San Martín, Solitario y varios más que reciben el nombre, no tienen nombre propio, sino que tienen enmarcado el género de trilobite que aparece. En general, estos olistolitos o bloques gigantescos de la plataforma calcárea están emplazados tectónicamente dentro de las pelitas y graubacas ordovícicas. Aquí también se puede observar en la zona de alojamiento la presencia de una unidad denominada Cortaderas, que es la que vamos a observar. Todas las unidades que están ubicadas todas las unidades que están ubicadas en el flanco oeste, entre ellas Bonilla, Cortaderas y otras que se encuentran en las cercanías de Calingasta, tienen un leve grado de metamorfismo y en general son unidades que no tienen registros fósiles. Bueno, hay acá más abajo en la página algunos mapas de la precordillera con todas las unidades, y otra cosa que tenemos que distinguir acá es la presencia de rocas aún más viejas que el pampeano, que son rocas con edades de 1 giga aproximadamente. Uno de los afloramientos, de las rocas estas se encuentra en el cordón del Portillo, cordillera frontal, con edades de 1.000 millones de años y edades modelos de 1.400 a 1.700. También más al sur, en lo que es el bloque de San Rafael, se han encontrado edades de 1.000, y en el bloque de las Matras hay edades de 1.200, 800 millones de años. Si vamos hacia el norte, en plena precordillera, en cenolitos, aparecen unas edades en cenolitos entre 1.100 y 1.200 millones de años, con edades modelos de 1.300, 1.400. En las sierras pampeanas que ya vimos, también hay edades de 1.100, 1.000 millones de años, y hay algunas edades argón-argón y potasio-argón de 600, 700 millones de años que ya habíamos visto en las diversas unidades. En lo que hace a la Sierra de Valle Fértil, que forma parte de las sierras pampeanas, también se habían encontrado edades de entre 600 y 900 millones de años, se las colocaba en este conjunto, y también en la Sierra de Humango edades de 1.000 millones de años. Todo este conjunto de edades había sido interpretado por Ramos como una parte integral del basamento del terreno Cuyania, que es un alóctono venido de Laurentia. En cuanto a las edades de Humango,
Ahora se han encontrado edades pampeanas, lo mismo sucede con las sierras de Valle Fértil, donde se han encontrado edades famatinianas, y también las sierras de Piedepalo, por lo cual estas partes no son consideradas parte del terreno Cuyania. Y vamos a ver ahora que en precordillera también se han encontrado edades pampeanas, por lo cual esto pone en duda la presencia del terreno Cuyania. Bueno, acá hay un mapa muy interesante que marca los dos dominios, lo que es color más bien naranja, que va desde la zona de Guandacol hasta la provincia hasta el límite con la ciudad de Mendoza. Todo este conjunto es lo que se considera parte de la plataforma calcárea cámbrica, entre las cuales están las formaciones Alojamiento, Cerro Pelado en el sur, en la parte central la Laja, Sonda, La Flecha, La Silla y la formación San Juan, que pasa hasta el Ordovícico, y después al oeste hay una franja relativamente angosta que va desde el río Mendoza hasta la zona también de Guandacol, que abarca un conjunto de unidades cámbricas donde hay rocas máficas y ultramáficas, y esto sería, digamos, el sector oeste de la precordillera. Entre estas unidades, entre estos sectores está la Sierra de Uspallata, la Sierra de Cortaderas, ubicadas en la parte sur de la provincia, en la parte sur de La Faja, en la provincia de Mendoza, dentro de las cuales está la formación Cortadera, la formación Bonilla, Puntilla de Uspallata, Buitre, Jagüel y Farallones. Un poco más arriba, en la Sierra de Dontal, cerca de Calingasta, aparecen las formaciones Acaparrosa y Don Polo. Estas en general son tomadas como unidades cámbricas. Y luego más al norte viene la Sierra del Tigre y la Sierra de la Tranca, donde aparecen las formaciones La Invernada y la formación Yerba Loca. La formación Yerba Loca es considerada una unidad ordovícica y la formación La Invernada, si bien no tiene fósiles, tiene muchas similitudes con la formación Yerba Loca, por lo cual se considera ordovícica. De todo este conjunto de unidades, nosotros vamos a hablar solamente de dos, que son las unidades más estudiadas, que son la formación Bonilla o complejo Bonillo y la formación Cortaderas. Vamos a dejar ahora por un instante la formación Cortaderas y vamos a ir a la formación Bonilla o complejo Bonilla. Como dice aquí, la unidad se encuentra ubicada al este de la villa de Uspallata. Esta es una vista hacia el norte. Ahí se ve una vista hacia el norte, ahí sería exactamente, el norte sería eso. La unidad es una unidad que se ve en imagen satelital, color celeste muy suave, verdoso. Se encuentra ubicado hacia el este de Uspallata. Se encuentra en contacto hacia el oeste con las unidades carbónicas del grupo Santa Elena, y hacia el este se encuentra en contacto con unidades del grupo Choyoy. Se extiende en dirección desde el río Mendoza, que tenemos aquí. Estos son granitos pérmicos, se extiende más o menos desde la estación de Guido, que se ve ahí, en dirección hacia el norte, formando todo lo que se conoce como cordón de Bonilla. Su altura va disminuyendo hacia el norte y a la altura de la antigua ruta a Mendoza, en el sector opuesto 1, desaparece y vuelve a empezar más al norte, acá con la denominación de formación Cortaderas, que se encuentra bordeado al oeste por el terciario y hacia el este por unidades carbónicas y pérmicas, sedimentarias y volcánicas. Algunas son del grupo Choyoy. Bueno, a todo este conjunto que nosotros estudiamos, que tiene unos 30 kilómetros norte-sur y 8 de ancho, tiene un metamorfismo muy leve y se lo ha denominado, como decía hace un rato, con diferentes nombres. Conjunto de Farallones, de Bonilla, Manto del Buitre, Manto del Jagüelito, etcétera, etcétera.
Hay dataciones previas en algunas unidades con edades devónicas, pero esto ha sido ahora completamente modificado por la datación de zircones. Hay una orientación, hay un conjunto de unidades internamente que permite dividirlo en fases. Aquí tenemos el mapa completo del sector que va desde lo que mapeamos nosotros, desde Quebrada de Guanaco Muerto al norte hasta aproximadamente el río Mendoza al sur. En general, lo que podemos ver son una serie de, este es el mapa completo, una serie de areniscas, margas, pelitas calizas que son de color rosa acá y que no han sido separadas en facies, una serie de cuerpos ultrabásicos que se encuentran inmediatamente al este de Uspallata, en la figura 4. También hay en este mapa lo que se alcanza a ver son grauwacas de colores verdes que corresponden a la formación Villavicencio, cuya edad es discutida, y el color verde más claro corresponde al carbónico de la formación Santa Elena, y las unidades que se encuentran ubicados bien al este son ignimbritas, riolitas del grupo Choyoy, que también es gonguánico, entonces no se justifica. Bueno, el mapa de detalle de la parte norte, el mapa de detalle de la parte norte, en lo que sería Aguada del Guanaco hasta la zona de la Cueva del Toro. No, esto es exactamente, esta es la parte sur, perdón, esta es la parte sur del mapeo que hemos realizado. En este caso, sí, desde Aguada del Mató hasta la Cueva del Toro, que está cerca del río Mendoza. Desde la cumbre del Cordón de Bonilla se han hecho perfiles en dirección este-oeste y ahí se han podido separar las distintas fases, entre las cuales está acá la fase 1 de areniscas, pelitas y margas, la fase 2 que son margas, pelitas oscuras y filitas de grano fino, luego calizas cristalinas, margas y calizas laminadas, y finalmente cuerpos básicos y ultrabásicos que integran el complejo Bonilla. También se ve un pequeño afloramiento acá de la formación Santa Elena y hay algunas rocas dispersas que son los conglomerados de la formación Río Mendoza, que corresponde al Triásico. Un poco más al norte, ya a la altura del cordón de Jarillal y del portillo de Bonilla, se ha realizado también otro mapa de detalle. Acá sí son mucho más abundantes los cuerpos básicos y ultrabásicos, son muy abundantes, y en general en casi todos ellos hay una serie de yacimientos de talco. También es muy abundante hacia el oeste las fases de areniscas, pelitas y margas. Y en la zona hacia el este, en contacto con el grupo Choyoy, lo que se alcanza a ver más que nada son margas, filitas, entre las cuales hay intercaladas grandes cantidades de calizas cristalinas con importante deformación. En cuanto a la parte norte, que es lo que va desde la mina Rivadavia y la Mendocina hasta la zona de Guanaco Muerto, hay una gran cantidad de cuerpos básicos y ultrabásicos, muchos de ellos se ven bien emplazados tectónicamente en zonas de corrimientos y retrocorrimientos. Son muy abundantes también las calizas y las calizas cristalinas. Y esto termina hacia el norte con rocas magmáticas terciarias y con rocas sedimentarias cuaternarias, por donde se ubica la quebrada del Guanaco Muerto. Bueno, una descripción muy limitada de las facies. Entonces hay una primera facie generalmente ubicada al oeste, aunque a veces se la puede reconocer hacia el este, intercalada en otras sucesiones. Son facies de areniscas calcáreas, pelitas, margas,
calizas y pequeños cuerpos máficos que se encuentran intercalados en la secuencia sedimentaria. En general, todo esto está ligeramente plegado y buzamiento más o menos constante en dirección al este de unos 25 grados. El trabajo realizado con báculo sobre los perfiles, acá vamos a intentar mostrar algunos de esos sectores donde se han realizado. Acá se ve, si bien la imagen tiene un color bastante extraño, los perfiles realizados en estos sectores que cortan toda la sucesión ha permitido establecer la presencia de unos 1000 metros de espesor para toda esta sucesión. Esta fase está corrida sobre el carbónico de la formación Santa Elena, y se puede decir que desde el punto de vista litológico son areniscas, mayoritariamente metareniscas, constituida por cuarzo, mica detrítica, cantidades de calcita, y la pasta son cloritas en general. Las calizas son en general pequeños cuerpos que no pasan de 2 metros de espesor, y hay una transición entre las areniscas, formando areniscas calcáreas, margas, en las cuales en general aparecen hacia el tope de la sucesión. También hay algunos niveles de cuarcitas, y intercalada en la sucesión hay cuerpos de basaltos, en general con una asignatura de tipo N-Mor. Estos forman unos 10 metros de espesor, son en general lateralmente, no superan los 50 metros de longitud, y a veces tienen un contacto neto con la roca sedimentaria, como si hubieran sido intercalados cuando la roca está un poquito consolidada. Hay escasos diques de basalto que cortan la sucesión y se ubican en la zona al norte, en la zona de Guanaco Muerto. Y una de las características que no tienen estos basaltos es que no se han observado pillows, como que no han interactuado con el agua de mar. El conjunto, observando toda la sucesión de estos 1000 metros, es bastante monótona, con mucha repetición de barras calcáreas, y en general se puede decir que los cuerpos arenosos son barras posiblemente ubicados en un nivel de plataforma afectado por corrientes de marea. La fase número 2, que se ubica en general más hacia el este, comprende margas, filitas y filitas negras pelíticas. En general, estos sectores son muy abundantes y aparecen como zonas deprimidas, o sea, no forman cordones montañosos como lo que se ve acá, sino que se encuentran ubicados en zonas más bien deprimidas como las que se ven acá. La estratigrafía no es muy clara porque a veces estas rocas están bastante disgregadas, y en general las pelitas oscuras con mucha materia orgánica se encuentran ubicadas hacia la zona oeste, en contacto, como dice ahí, con la fase 1, pero pueden aparecer intercaladas en cualquiera de los sectores. Por lo que se puede observar, aquí es considerada como la parte distal de una plataforma con abundante precipitación, decantación, a diferencia de la fase 1, que evidentemente tienen un transporte importante. En cuanto a la fase 3, que son depósitos de calizas y calizas cristalinas, se encuentran ubicados más bien hacia el este, hacia la zona de contacto con el grupo Choyoy. Forman cordones muy espectaculares, como este que se ve acá, que es el cordón de Uspallata. Y
y están muy fuertemente plegadas y replegadas. Calculamos un espesor del orden de los 500 metros en la zona del Cerro El Sapo, que se encuentra en la parte norte, llegando a espesores de 1 kilómetro al este de la mina Rivadavia, que es lo que se puede observar aquí. Bueno, una buena sección, como dice ahí, se puede observar al este de Rivadavia, donde pasa hacia el oeste transicionalmente a las fases de margas, de pelitas oscuras, filitas, toda esa sucesión pelítica muy fina. Y hacia el este vuelve a pasar nuevamente a niveles de filita, algunos niveles de cuarcita y pelitas negras. Este nivel de calizas vuelve a repetirse aún más al este, formando otros cordones montañosos, y finalmente todo este conjunto desaparece debajo del grupo Choijoy. En general son calizas laminadas, como dice ahí, con bandas de 1 a 30 centímetros, y en general tienen una vergencia hacia el oeste, aunque el plegamiento es completamente asimétrico. Bueno, la fase 4 son los cuerpos básicos. Los cuerpos básicos se los puede reconocer en la zona hacia el norte, desde la mina Rivadavia, todo en dirección hacia el norte. Están implantados algunos en forma tectónica y otros se encuentran concordante. También aparecen en la dirección sur, hacia lo que sería la zona de la mina El Chueco, del paso Bonilla, todo este sector. Son una serie de diques, silts y niveles y capas de diferentes tamaños intercalados en la secuencia metasedimentaria, en general lo que son las fases 1. Pueden llegar a tener tamaños que varía entre 10 centímetros a 20 metros de espesor, longitudes de 100 metros de largo, y hay algunos realmente importantes, como por ejemplo el que está ubicado cerca de mina Mendocina, con 40 metros de espesor y 150 metros de largo intercalado en la secuencia. En general, estos cuerpos tienen una textura porfírica, y otra cosa que se puede decir es que en sus bordes se observa una foliación similar a la que tienen las rocas, mientras que en la zona central son cuerpos compactos. Hay algunos cuerpos elípticos, como dice acá, que en general son como cuerpos verticales o chimeneas verticales que cortan prácticamente a todas las unidades y parecerían ser la fuente por la cual ha surgido el magma que formó los cuerpos que están intercalados en la sucesión sedimentaria. Finalmente, las fases de cuerpos ultrabásicos. Las fases de cuerpos ultrabásicos aparecen en la parte norte, cerca de del Guanaco Muerto, por ejemplo, el Cerro El Sapo, que es este que está acá, que es un cuerpo relativamente importante, colocado en esa posición mediante fallamiento, emplazados en las secuencias metasedimentarias. Es uno de los más grandes, con un espesor aproximado del cuerpo que se puede ver de unos 100 metros de espesor. Otros cuerpos menores se encuentran emplazados mediante sistemas de fallamiento en dirección al sur, ahí se puede ver alguno, si seguimos aún más en dirección al sur, los más grandes se ubican emplazados en la zona de mina Rivadavia, en la zona de mina La Mendocina, y hay algunos cuerpos más que se encuentran ubicados en dirección hacia el sur, ubicados en este sector acá, cerca del paso de Bonilla. En general, estos cuerpos están completamente serpentinizados,
formados por serpentina, clorita, y en el contacto con la roca de caja aparece talco y han sido explotados para eso, por talco. Bueno, en cuanto a la geoquímica de las rocas del complejo Bonilla, hemos dividido a todo el conjunto en tres grandes grupos: geoquímica de rocas metasedimentarias, geoquímica de rocas básicas y geoquímica de rocas ultrabásicas. Bueno, acá hay algunos cortes realizados, por ejemplo, a lo largo de la quebrada de Santa Elena, a lo largo de la quebrada del Cerro Matuasto, en la quebrada del Cerro Los Burros, donde se observa una estructura prácticamente homoclinal, en general busante hacia el este, y está integrado por por calizas, margas, areniscas, etcétera, etcétera. En general, el contacto hacia el oeste es por un imbricamiento, que sería la falla de Bonilla, y hacia el este, en general, está cubierto por rocas del grupo Choyói. Acá hay una serie de imágenes de la zona donde se ven las diferentes fases, los cuerpos ultrabásicos, una serie de cuerpos básicos imbricados en la secuencia, y hay secciones delgadas de las diferentes litologías reconocidas. Bueno, en cuanto a la geoquímica, es, como decía, dividido en tres grandes grupos. Lo que se puede observar es una serie de areniscas en el protolito, una buena cantidad de areniscas en el protolito. También aparecen metapelitas. Y también la otra unidad el otro conjunto litológico son calizas cristalinas con una composición cálcica, sobre todo magnésica. En cuanto a la clasificación utilizando diagramas químicos, la mayor parte de las rocas caen en areniscas líticas y grauwacas. Si uno ve la alteración de dónde provienen estas rocas, en general estas rocas son ricas en aluminio, la mayor parte de ellas son ricas en aluminio, y provienen generalmente, lo que se sospecha que provienen de una zona relativamente cratonizada, alterada a hilita, esmectita, como lo dice acá, y caolín. Si nosotros ploteamos las rocas en diferentes diagramas para observar si hay componentes oceánicos derivados si se ha depositado en zonas oceánicas o si es derivado de corteza continental, la mayor parte de las rocas plotean muy cerca del campo de los granitos, en el diagrama de torio, escandio y cromotorio. En general, estas rocas son similares a otras rocas, por ejemplo, la cordillera frontal, del cordón del Portillo y también del complejo Guarguarás, y tienen una composición que es semejante al promedio de la corteza continental. En cuanto a otros diagramas discriminantes que permiten separar sedimentos derivados de corteza continentales o sedimentos derivados de cortezas oceánicas o arco islándico, como se ve en el diagrama de Lantanio Escandio y Torio Escandio. Las rocas de Bonilla plotean igual que las del cordón del Portillo en frontal y las del complejo Guarguarás, y todas ellas están muy cercanas al valor, al NAS, que sería el Norteamérica Compositional, rocas sedimentarias composicionales de la corteza superior de los Estados Unidos.
En cuanto a su discriminación tectónica, en general las muestras de areniscas del complejo Bonilla plotean en márgenes pasivos. Hay dos muestras que se escapan completamente. Hay un problema evidentemente en el sodio-potasio. La mayor parte de las muestras se ubican dentro de lo que es el margen pasivo y plotean en general arriba de lo que es el complejo Walras, aunque este tiene una dispersión muchísimo mayor. Otros diagramas usando elementos mayores, utilizando funciones, se observa que casi todas las muestras tienen una proveniencia cuarzosa y que corresponden a rocas de margen pasivo, aunque algunas aparentemente tendrían un protolito intermedio de composición intermedia para su proveniencia. En lo que hace al diagrama expandido de Winchester y Floyd, donde se consideran prácticamente todos los elementos, desde incompatibles hasta compatibles, las muestras del complejo Bonilla tienen un diseño muy similar a lo que sería un margen pasivo. Otros diagramas, creo que acá ya nos fuimos a las rocas básicas. Acá en el texto está explicado bien la geoquímica de las rocas metasedimentarias, considerando la proveniencia, utilizando diferentes diagramas, ¿no? Aparte de lo que se ve en el campo, hay un análisis de elementos mayores utilizando los diferentes diagramas que acabo de mencionar, los diagramas de sílice álcali y las funciones discriminantes de Rosser y Cordon, aluminio, todo lo que acabamos de ver, donde en general lo que se ve es que corresponden a rocas derivadas de rocas graníticas, generalmente lo que se denomina un basamento peneplanizado, arrasado, alterado, ¿no? Con la formación de hilita y caulinita como minerales de alteración. En cuanto a los diagramas normalizados multielementos, los acabamos de ver, son generalmente plotean márgenes pasivos, con lo cual estas rocas posiblemente se habrían depositado allí, y en lo que hace a los elementos de tierras raras, plotean en el promedio, en el NASC y en el PAS, que son composiciones promedios de cortezas continentales. En cuanto a las rocas máficas, que es esto que se ve aquí, tenemos que recurrir ahora a los diagramas estos que tenemos acá. En general las rocas, me queda muy grande la imagen, vamos a checar un poco la imagen ahí. En cuanto a los cuerpos básicos, acá se los ve en el diagrama, se los ve en el diagrama de Laroche, creo, o no me acuerdo qué diagrama es este, donde la mayor parte de las rocas que son triángulos plotean en basaltos, base andesita, picrobasaltos, y se asemejan a las rocas básicas del complejo Guarguarás y también a las rocas básicas de la faja del arroyo Metales, ambos en cordillera frontal. Lo que hace a los diagramas, al diagrama AFM, clasifican con una tendencia toleítica mayoritariamente y se superponen a las rocas de la faja Metales y del complejo Guarguarás. En cuanto a otras clasificaciones, por ejemplo, diques de la isla de Trodos en Chipre, basaltos de la cuenca de Lau, en lo que sería la zona al sur de las Filipinas. Estas rocas clasifican como rocas de fondos oceánicos, la mayor parte de ellas, y se superpone también con las rocas del complejo Guarguarás.
En cuanto al diagrama de Peirce, sobre génesis de estas rocas, en general el complejo Bonilla sigue una tendencia de manto deprimido, o sea, basaltos de tipo Moore, aunque algunos de ellas se van hacia basaltos enriquecidos, podrían ser basaltos de tipo Emor. En algunos casos se superponen al complejo Huarguarás y no se consideran que sean ni de islas oceánicas o de márgenes continentales activos, o sea que no estarían en zonas de subducción. En cuanto a los diagramas de elementos normalizados, de tierras raras normalizados a condritos, los diagramas son bastante semejantes entre sí. Algunos están, evidentemente, no están bien, están alterados. Y se corresponden bastante bien con lo que es el complejo Huarguarás de la cordillera frontal, con basaltos ordovícicos de la precordillera. Hay que recordar que este complejo Huarguarás, este complejo Bonilla, en alguna época no se sabía la edad y se consideró que podría llegar a ser ordovícico, pero es cámbrico. También se superponen en parte con las fajametales. Bueno, eso en cuanto a las rocas máficas, en general son más bien basalto de tipo N, con algunos basaltos de tipo E, y en general estos se ubican tanto en cortezas oceánicas bien definidas, pero pueden aparecer también en las etapas iniciales de la generación de margen pasivo. En cuanto a las rocas ultramáficas, se analizaron los elementos mayores. Los valores de sílice están entre 38 y 41 y se los puede clasificar entonces más bien dentro de las rocas ultramáficas. También se han analizado las trazas y tierras raras y se muestra aquí los diagramas más comunes. Este diagrama que permite clasificar rocas ultramáficas, el diagrama calcio, aluminio, hierro total. Las rocas del complejo Huarguarás, del complejo Bonilla, son ricas en hierro y aluminio mayoritariamente, y eso lo permite separarlo de algunas rocas ultramáficas ricas en calcio. La clasificación normativa basada en piroxeno, olivino, plagioclasa, demuestra que se trata de gabros, se trata de rocas portadoras rocas ultramáficas portadoras de plagioclasa, ricas en piroxeno y olivino, a diferencia del complejo Huarguarás, que contiene además plagioclasa. Bueno, este es el mismo diagrama que tenemos aquí. Y el diagrama de tierras raras de las rocas ultramáficas no es muy, no está muy bueno, sino que hay muchas variaciones y tiene semejanza con rocas de corteza oceánica, mayoritariamente. Bueno, un elemento importante dentro del complejo Bonilla fue su análisis de zircones detríticos para establecer la edad de la sedimentación. Acá, como se dice acá, hay dos muestras de grupo Bonilla y en general pertenecen a la fase 1 y tratamos de obtener las que estén más cerca de la base de la unidad, pero como esto está corrido sobre el carbónico, no se observa la base del grupo Bonilla. Están ubicadas en la zona de la quebrada de Santa Elena y, como dice ahí, corresponde a una arenisca cuarzo-micacia. El primer análisis tiene unos 98 zircones, se los puede ver acá. 98 zircones con picos importantes en 500, 644 y 700 millones de años. Después hay una serie de zircones en un rango entre 1000 y 1200 millones de años. La otra muestra tiene 96 zircones con valores de 592
656, 700 millones de años, y también hay un rango entre 1100 y 1200 millones de años, aunque hay circones de 1500, 2000 y hasta 2500 millones de años. Los diagramas de concordia son los observados acá. En general, la mayor parte de las muestras caen en la concordia, siguen el modelo, por lo tanto estas edades se consideran buenas, y en el caso de la muestra X4, la mayoría de las muestras están dentro de la concordia, por lo cual se considera edades correctas. En la página web hay un análisis de prácticamente todas las muestras, un análisis de las muestras, donde se reconocen y se indican los picos que pertenecen. Un hecho importante de estas muestras es que pueden ser correlacionadas con otras que han sido obtenidas por otros autores. En general, las muestras tienen una edad edicariana, pisceana, y están en el límite, también algunos llegan hasta el límite entre las series 2 y 3 del Cámbrico, utilizando la escala estratigráfica que en ese momento teníamos, que era 2009. Las correlaciones con otros sectores son muy importantes porque nos dan una idea de la proveniencia del material y a qué ciclo pueden pertenecer. Un trabajo interesante de Rapella reporta edades uranio-plomo RIM, o sea, de más alta precisión, en metapelíticas migmatíticas del río del Suquía, en Córdoba. Tiene edades entre 600 y 600 millones de años, 600 y 650, y entre 800 y 1000. En las sierras pampeanas de San Luis, SIM también dio edades uranio-plomo utilizando SRIM, con valores de entre 500 y 700 millones de años y 900 y 1100. Y Schwartz y Gromet, en la formación Tuclame de la Sierra de Córdoba, obtuvo 19 granos, de los cuales 5 dan entre 550 y 700, y hay valores de 800 y 1000 millones de años. En la Cébila, en Ambato, Rapella también obtuvo edades y encontró predominantemente circones de 640 con una subpoblación de 530, y hay otros valores en 790 y hasta 2 gigas. Por lo tanto, hay contribuciones importantes. En la formación Ancasti, que sería un equivalente de la Cébila, Rapella allí encontró una población bimodal entre 570 y 680 y de 960 a 1100 millones de años, con algunos componentes mayores y otros mayor edad, hasta 2,26. En el caso del Jawelito y Nahuel Nilleu, que son unidades cámbricas con trazas fósiles típicas de Puncoviscana, hay edades de zircón realizadas por Pancross y Rapella entre 535 y 550 millones de años, mientras que para la formación Nahuel Nilleu es de 517 millones de años, con componentes de 1 giga. Esto son claramente similares a las que tenemos nosotros. El diagrama, vamos a poner bien acá, ahí tenemos Bonilla muestra B1 y Bonilla muestra B2, y acá está la comparación con la formación La Cébila, donde el complejo Bonilla está en color rojo y la formación La Cébila está en color celeste. En el caso de la formación El Jawelito, es esta que tenemos acá, con valores bastante similares. Acá tenemos la formación Ancasti, con valores bastante similares, y bueno, y acá está de vuelta la muestra que habíamos visto. En la cordillera frontal creo que no hay gráfico para comparar. Sí, hay gráfico para comparar. En la cordillera frontal, el complejo Huarhuaraz fue estudiado por Wilner,
y es el de color azul, donde hay un gran pico de 1 giga, hay de 1.200, de 1.300, pero también hay un pico menor de 580, no me acuerdo si es el de 580 o de 556 millones de años. Y en cuanto a la formación puncoviscana, lo tenemos acá en color azul, tiene picos de 551, 583, 612, 626, y también hay un pico de 1.000 millones de años, incluso hay picos de cerca de 2.000 millones de años, con lo cual se sobrepone prácticamente con lo que sería la muestra X4 del complejo Bonilla. Bueno, todo eso está claramente explicado en la página web. Luego hay una descripción de la proveniencia y la correlación del complejo Bonilla, y se considera que en general estas rocas se pueden correlacionar con las unidades pampeanas de la cordillera frontal, por ejemplo con el complejo Huayhuaraz. Tiene muchas similitudes con la formación Jahuelito y Nahuel Nilleu de la zona patagónica. Acá está absolutamente bien descrito qué es lo que sucedió. Una de las cosas que nos dicen los circones de la formación Bonilla es que estos han sido depositados en una cuenca marina que aparentemente se desarrolló en el borde oeste de Gondwana, considerablemente más temprano, o sea, es más viejo, unos 50 millones de años más viejo, que la supuesta separación del terreno Cuyania de Laurentia. Con lo cual, si hay una cuenca abierta 50 millones de años antes que su separación de Laurentia, el complejo Bonilla aparentemente siempre estuvo en un margen pasivo en Gondwana. Bueno, más adelante hay otra serie de consideraciones de dónde pueden venir estos circones de 500, 600 millones de años. Hay mucha evidencia de que se parece a las sierras pampeanas de Córdoba, a las sierras pampeanas de noroccidentales, pero también hay una actividad muy parecida a esto, más hacia el este, en los cratones de Brasil, y también, como dice acá, en la zona de Bolivia y de Perú, hay una gran cantidad de unidades que tienen exactamente la misma edad que el complejo Bonilla y el complejo Huayhuaraz. O sea, circones entre 500 y 600 millones de años de proveniencia pampeana y otros de 1.000 millones de años que posiblemente provengan de los cratones de Brasil. Bueno, también acá hay un análisis del batolito de Antofagasta y de las rocas volcánicas y plutónicas que aparecen en ese sector, que podrían ser también generadores de zircón, así como la trongemita Giraldes en la Sierra Pampeana de Córdoba, que tiene una edad de año-plomo de 640 millones de años, y también la granodierita del Pilón, que tiene 700 millones de años, que todos ellos pueden ser fuentes de zircones de entre 500 y 600 millones de años. También en las sierras pampeanas de San Luis, el granito del Paso del Rey, por ejemplo, da 608 millones de años, y el complejo Nogorí tiene 554 millones de años, con lo cual puede ser fuente de proveniencia. También se discute si estos zircones pueden venir de fuentes laurentianas, por ejemplo, como dice Neipauer y Bujovic, de zircones que se han encontrado en la formación El Quemado y formación La Paz, con valores entre 630 y 530 millones de años. Así que podría provenir de ahí también. Pero podría provenir de Laurentia, dicen ellos. Pero aquí hay un problema en cuanto a la cantidad de afloramientos que tenemos y a las edades.
En lo que es la zona, por ejemplo, de Virginia, Tennessee y North Carolina, hay una formación volcánica que tiene 300 metros de espesor de riolitas, seguido por otros 750 metros de riolita, alto en sílice, arriba de ello 760 metros de tobas y nimbrita, con edades en general entre 758, 772 y edades menores, pero que corresponden en realidad a un periodo de rifting que está en el orden de los 760 y 700 millones de años. Eso en general no se lo ha reconocido ni en el complejo Bonilla ni a lo largo de la precordillera. Hay algunas edades en Guarguarás, pero en general corresponden a rocas basálticas de aperturas de cuencas marinas, mientras que esto que encontramos en Virginia se trata de rocas en general de rift continental. Hay algunas edades con valores de entre 570 y 700 millones de años que indican la separación y la apertura del océano Iapetus, que sería un poco posterior y que, según otros autores, sería el momento en que se separa. Bueno, después de la apertura de Iapetus vendría una nueva separación que sería Cuyania. En general, todo el análisis que hay acá a continuación habla de sistemas de apertura, sistemas de rift, pero en general estos sistemas de rift están perpendiculares a la costa de Laurentia, así que no pertenecerían a la zona de separación entre Cuyania y Laurentia. Uno de los elementos más importantes es el aulacógeno de Oklahoma, que es una serie de rifts que se han desarrollado, como dice ahí, a altos ángulos del margen continental de Norteamérica y se extienden desde Oklahoma hacia Utah, o sea que más o menos en la ubicación, en la posición actual serían este-oeste. En general, este rift está ocupado por riolitas y basaltos que alcanzan en algunos sectores un espesor de 1400 metros de espesor y corresponde a un magmatismo ácido de tipo A, o sea, claramente de rift. Ese elemento no ha sido encontrado acá. No hay en Cuyania, ni en precordillera, ni en frontal, no hay ningún tipo de rocas ubicadas que tengan esa edad y que crucen a la precordillera o a Cuyania en dirección este-oeste, como debería ser si Cuyania estuvo adosada a Laurentia durante el Edicariano. Bueno, en cuanto a la colisión del supuesto terreno Cuyania, dentro del cual debería estar el complejo Piedepalo, una de las cosas que se debe decir que el evento magmático famatiniano, que sería ordovícico hasta devónico, se debería a la aproximación y colisión del terreno Cuyania. Sin embargo, este orógeno famatiniano tiene unos 3.000 kilómetros de longitud y se extiende hacia el norte, aparece en la zona de Bolivia y en Perú, y corresponde a las serranías de las sierras pampeanas, que va desde el norte de la Patagonia hasta la zona de La Quiaca y luego más hacia el norte. Todo este sistema de 3.000 kilómetros de distancia aparentemente debería ser originado por la colisión del terreno Cuyania, pero este terreno Cuyania no tiene más de 1.000 kilómetros, si lo consideramos que se extiende hasta el sur, hasta el río Colorado, como dice Ramos. Sin embargo, bueno, tampoco hay evidencia en ese sector. Por lo tanto, es un poco complejo asignar este orógeno
Famattiniano solamente o debido a la colisión de Cuyania. Por otro lado, durante el Ordovícico y hasta el Devónico, en vastos sectores de oeste de la República Argentina, como por ejemplo el Famatina y la precordillera misma, se han producido aperturas de cuencas marinas, con lo cual la colisión es muy particular, porque por un lado estamos destruyendo corteza y por el otro lado estamos creando cuencas, así que no hay mucha compatibilidad. Un elemento importante para considerar del complejo Bonilla es la presencia de las calizas. Uno de los puntos más importantes de la teoría del terreno de Cuyania es que Cuyania tiene grandes cantidades de caliza que no se encuentran en el resto del margen continental de Gondwana, que sería la cordillera oriental, el Famatina, las sierras pampeanas. Los grupos, las litofacies 3 son particularmente ricas en calizas acá en la precordillera, pero esta unidad se puede correlacionar perfectamente con la formación cortaderas y con la formación alojamiento que se encuentran un poquito hacia el norte, donde en la formación alojamiento aparecen rocas, estas rocas calizas tienen fósiles de trilobites del Cámbrico inferior. Una serie de autores, entre ellos Linares, Thomas Gugish, Galindo, Neipower y varios más, han llevado una serie de estudios de estancia 87-86 y elementos trazas en gran cantidad de rocas calcáreas de la precordillera y de las sierras pampeanas. También se han realizado análisis de estroncio en yeso, por ejemplo, en la formación Cerro Totora de la precordillera y en unidades, por supuesto, equivalentes en Laurentia. En Galindo analizó una gran cantidad de muestras en la formación Los Hornos San Juan, en el grupo Caucete, en la secuencia difunta Correa, y en las sierras de Piel de Palo y Pan de Azúcar, que se encuentran ubicados casi todo esto en la provincia de San Juan. Y lo que han encontrado es una serie de valores de isótopos que van entre 0,79 y 0,71 en muchas de estas unidades, con lo cual se han obtenido edades desde Cámbrico inferior a medio, son valores equivalentes, con lo cual indicaría la presencia de una autoctonía o paraautoctonía gondwana. Neipower también analizó en la zona de Pie de Palo, en la caliza de Angaco y por supuesto en Cerro de Pie de Palo. También analizaron algunas muestras de la zona de Valle Fértil y obtuvieron valores cercanos a 0,78 para la mayor parte de estas rocas, consistente con un cámbrico medio superior. Murra analizó en el complejo Sierra Brava, en la zona, y también se analizó en la zona de Ancasti. En general, los valores son edicarianos, con valores de 0,77, 0,78 y edades que andarían entre 635 y 560 millones de años. Estas unidades son compatibles o comparables con el grupo de las Sierras Bayas y con la formación del Arroyo del Soldado en Uruguay, con lo cual eso haría que todas ellas tengan un origen común. Por lo tanto, no se puede descartar que las sierras pampeanas y que Gondwana tenga calizas para el edicariano y para el cámbrico inferior. En la sierra en Puncoviscana y en la formación Loma Corral, que se encuentran ubicados en las sierras pampeanas, hay abundantes cantidades de calizas de hasta 400 metros de espesor, y en la Conquija valores de hasta 300. En Pomán, en la sierra de Ambato, también aparecen calizas, en la Sierra Brava y en diversos sectores de las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja.
Por ejemplo, en Córdoba, en Quilpo, en Cunaputo, en Ischilín, en la Sierra Chica, en Yulto y en Achiras hay abundantes cantidades de caliza. Inclusive también aparecen algunas formaciones en la provincia de La Pampa, entre ellas la formación San Jorge, en la zona de Paso del Bote. También aparecen calizas y mármoles en el complejo Mina Gonzalito de hasta 1 kilómetro de espesor y en la formación El Jaguelito. Si uno hace un análisis final, se puede decir que el complejo Bonilla proviene de un basamento félsico exhumado. No hemos encontrado una evidencia concreta de un vulcanismo ácido básico de Riff, pero sí hemos observado un vulcanismo submarino, posiblemente de tipo Emor, que puede estar relacionado a apertura del margen pasivo. Este margen pasivo habría comenzado a sedimentarse más o menos a los 592 millones de años, y eso lo hace equivalente a unidades como Ancanti, Puccoviscana, La Cébila, Tuclame, algunas unidades de la cordillera oriental, también unidades de Córdoba, norte de la Patagonia y San Luis. Las calizas de margen pasivo del complejo Bonilla pueden ser correlacionables con otras calizas cámbricas que aparecen en precordillera en el norte de la Patagonia. Y eso nos hace pensar que el complejo Bonilla no es un alóctono, sino que es un autóctono, y sus rocas fueron depositadas en un margen pasivo en el borde oeste de Gondwana, si consideramos las coordenadas actuales, ¿no? Durante el Edicariano hasta el Cámbrico inferior.